pasado 20 de julio, la Secretaría de Educación Pública presentó su propuesta pedagógica para transformar el modelo de educación en el país. Una revisión de estos documentos a la luz de la literatura internacional señala que los propósitos probablemente son los correctos. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado de los documentos, surgen muchas dudas de los cómo aterrizar las aspiraciones de la propuesta gubernamental. En primer lugar, como se ha apuntado, el país sigue enfrentando problemas serios del siglo XX en términos de equidad y de acceso a oportunidades educativas. No hemos logrado, a pesar de que desde 1992 es obligatoria, la cobertura universal de secundaria. Tenemos problemas todavía muy serios de cobertura en educación media superior. Las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, muestran que un número muy importante de nuestros alumnos no comprenden lo que leen y que tienen problemas serios para el dominio de las matemáticas y el raciocinio matemático. El modelo no establece un diagnóstico del porqué de esta situación. Y esto es imprescindible porque de cara a las habilidades del siglo XXI que se buscan dar a los estudiantes, pues tendríamos que tener un diagnóstico claro de esta situación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la formación de nuestros docentes, que además no explica el modelo cómo se va a ir adecuando de cara a la evaluación educativa. Se habla de la necesidad de utilizar las tecnologías de la información como un eje del aprendizaje. Este es una herramienta precisamente de apoyo al aprendizaje, no un eje. El modelo asume una escuela completa, es decir, que hay un profesor para los distintos grados de enseñanza, pero 44% de las escuelas primarias y 20% de las escuelas secundarias son escuelas multigrados, telesecundarias, bidocentes, es decir, que tendríamos que estar viendo cómo vamos a ajustar el modelo educativo para estas características. De forma similar, el modelo no dice cómo vamos a hacer justo en el sentido de la pertinencia y la equidad para atender correctamente a los miles de indígenas que acuden a las escuelas públicas del país donde no tienen profesores que hablen su lengua. Eso es fundamental por un sentido mínimo de equidad. Dentro de las propuestas destaca una nueva gobernanza del sistema educativo. Y ahí es uno de los puntos que también enfrentamos retos sustantivos. Por un lado, una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno para satisfacer las necesidades educativas y desarrollar precisamente el modelo que se propone. Y por el otro lado, la participación efectiva de los padres de familia como aliados de la educación, en donde se habla siempre de la importancia de los consejos de participación social, pero nuevamente carecemos de un diagnóstico adecuado. Hay un montón de preguntas que se tienen que resolver y que esperemos en los tiempos ahora de las consultas que se están haciendo y de las revisiones que se hagan de los documentos, que las autoridades tengan la sensibilidad necesaria para poder ajustar el modelo y que no sea un modelo solo aspiracional, sino que tenga elementos de realismo para llevar a buen puerto la educación con calidad y equidad en nuestro país. Finalmente, una primera revisión de la propuesta presupuestal del gobierno en materia educativa apunta a que vamos a tener retos importantes para llevar a buen puerto tanto la reforma como la implementación de este modelo educativo. Tan solo, por ejemplo, en el caso de la formación docente, hay una reducción del 39.5% y también hay una reducción del 72% para el programa de la reforma educativa. Si los senadores y los diputados realmente dicen que la educación es la prioridad nacional, en las futuras negociaciones que se lleven a cabo en el Congreso para la asignación presupuestal y la definición de la ley de ingresos, esperemos que realmente haya los ajustes necesarios para dar a la educación los elementos que son indispensables para llevar a buen puerto la calidad y la equidad educativa que tanto necesita el país.